Aleluya, amén. Damos gloria a Dios en este día hermoso. Pastor Nelson López, amén. Es un privilegio, es un honor para mí traer la palabra de Dios en esta mañana, ya tarde, ya preciosa. Y amén, saludamos al pueblo de Dios. Te saludamos a ti, donde quiera que te encuentres. Saludamos también a nuestra congregación, Tabernáculo de Dios. Amén. Estoy contento, amén, de poder traer la palabra de Dios en esta mañana. Y, amén, testificar, amén, de las grandes obras que Dios nos ha permitido vivir y hacer en nuestras vidas. Amén. Como, amén, yo lo había dicho desde antemano, que el día de hoy estaremos dando el testimonio poderoso, el gran milagro que ha hecho el Señor en la vida de mi familia y en mi vida. Amén. Así que es un honor. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos fortalezca, que nos dé la fuerza. Amén. Y que me ayude, me dé aire a mis pulmones para así poder, amén, testificar y contar las grandes obras del Señor. Amén. Así que oramos en esta mañana, en esta tarde. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Padre, te glorificamos, Señor, Padre mío, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia es para siempre. En esta mañana nos ponemos en tus manos como instrumento de tu obra, como instrumento, Padre, de tu gloria. Padre, y rogamos que tú nos ayudes y nos des la unción, nos des la fortaleza y nos des, Padre mío, Padre Santo, Padre mío, el privilegio, el honor de traer tu palabra. Amén. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a los amigos que están donde quiera que nos encuentren, se encuentren escuchándonos, viéndonos, amén, por medio de esta plataforma, de esta, amén, bendición que es la internet, Padre mío, y podemos llegar a donde se encuentren ellos, Señor. Bendíceles, Padre. Habla a su corazón. Ministra a su corazón. Padre, si hay alguien, Padre, que esté pasando por una situación, una enfermedad o algo en su vida, Padre mío, tú conoces, Señor. Padre, bendícele, Padre, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Prepara tu Biblia. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Se encuentra en el Salmo 18. Amén. Salmo 18. Vamos a leerlo. Amén. La palabra de Dios dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y el 6 dice: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bendita palabra de Dios. Amén. Vamos a adorar a Dios y es un privilegio poder estar delante de ti en este día. Como tú lo verás, podría decirte que es un milagro el que yo pueda dirigirme a ti en esta mañana. Es un milagro poderoso lo que Dios ha hecho en mi familia,
y en mi vida. Por lo cual vamos a adorar al Señor en este día. Y yo quiero que tú me acompañes a adorar a mi Dios con esta alabanza. Amén. Prepara tu corazón. Amén. Vamos a adorar al Señor. Tú eres un Dios fuerte y grande. Hoy queremos ver tu santidad, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos honrarte. Sí, Señor. Bendecirte. En este día adoramos tu santo nombre, Jesús. Quiero decirte, mi Dios, Te amo. Te amo. solo es lo que puedo decirte, Señor, en este día, Señor. Levantar mis manos hacia ti, Señor, y declarar tus grandezas. Decirte que te amo. Decirte que te adoro, Señor, en este día. Todo mi ser confía en ti. Oh, mi Dios, qué privilegio más grande, Señor, el que tú me has dado, mi Dios, de poder estar en este día delante de tu pueblo, delante de tus hijos, delante de mis amigos, declarando tus grandezas, exaltando tu santo nombre, Jesús, en este día. Oh, Señor, glorifícate. Oh, sí, Señor. Oh, mi Dios, mi confianza está en ti, Señor. Te amaré, Señor, y declararé tu grandeza, mi Dios. Oh, mi Dios, te amo. Te amo, Señor. Oh, mi Dios, te amo. Oh, sí, Señor, decir. Sí, Señor, te adoro. Oh, te adoro, Señor. Todo mi ser confía en ti. Sí, Señor, te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, sí, Señor, aleluya. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Amaré, sí, Señor, y te adoraré. Oh, sí, Señor, no importa, Señor, lo que pueda venir a mi vida. Oh, Señor, en ti confiaré, mi Dios. Aleluya. Oh, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en este día. Aleluya. Te adoramos, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor, en esta mañana. Amén, por permitirnos estar Padre mío, trayendo tu palabra, trayendo el testimonio. Amén. Como ustedes saben, algunas personas, otros no, quizás lo sepan. Amén. Hemos pasado, mi familia, por una situación, un acontecimiento terrible. Amén. El cual podré hablarles en esta mañana, testificarles, amén, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Mi familia, mi esposa, la pastora Valeria, mi hijo Eliezer y su persona, que le está hablando ahora, estuvimos muy enfermos, dado que la enfermedad, el virus del COVID-19 atacó a nuestras vidas. Amén. Y esto pasó en el mes de noviembre. Todo estaba bien, amén. Todo transcurría bien hasta cuando empezamos
a sentir mal, enfermos. Y mi esposa y su servidor decidimos ya, cuando no sabíamos que no estaba algo bien en nuestro cuerpo, ir al médico, y fuimos a emergencia al hospital. Amén. Y ese día que ya me sentía bastante mal con mi esposa, entramos a emergencia en el hospital, y qué sorpresa para nosotros que cuando entramos al hospital, a mi esposa ya nos habían dicho que quizás podríamos tener el COVID-19, pero en ese momento nos dimos cuenta, ¿verdad?, de la verdadera magnitud del problema. Gracias al Señor y a su misericordia, que mi esposa Valeria, la pastora Valeria, ella no fue tan impactada. Estuvo más de una semana enferma en casa, pero Dios hizo un milagro en su vida, amén, y Dios le pudo dar la fortaleza para ella soportar, amén, y ella no fue internada en el hospital, sino que en casa ella sobrepasó la enfermedad del virus del COVID-19. Pero en mi vida yo nunca me pude imaginar que esta situación podría traer a mí tantas cosas que pasaron en mi vida en estos días, que realmente yo nunca me imaginé. Y hay veces que uno no se imagina, uno habla y predica y ora por los hermanos cuando están pasando tribulaciones, ora por nuestra iglesia, oramos por imaginamos que algo puede llegar a nuestras vidas, amén. Y así es, cuando viene el enemigo y vienen las pruebas a nuestras vidas, vienen a veces sin darnos cuenta, sin esperarlas, amén. Y es cuando el Señor dice que tenemos que estar preparados, amén. Y esa noche, cuando yo entré a emergencia en el hospital, yo no me imaginaba lo que me esperaba. Realmente dentro de mi mente no había, ni siquiera podría imaginarme realmente la situación, la prueba que yo iba a pasar en ese hospital, en mi vida, amén. Así que, hermanos, ingresé a la sala de emergencia, y de repente los doctores empezaron a preparar mi vida, a preparar mi cuerpo. Yo me sorprendí porque realmente fue rápido. Ellos actuaron rápidamente y rápidamente prepararon mi cuerpo y me llevaron para una sala. Y ahí empezaron ellos a conectarme a todos los aparatos, amén, en mis venas, amén. Y yo nunca me imaginaba la situación. Yo tenía... estaba pasando en mi cuerpo algo extraño. Mis piernas empezaban a dolerme demasiado, un dolor increíble que yo no podía soportar en mis piernas, amén. Empezaba la fiebre, empezaba mi cuerpo a quebrantarse, temblaba, mi cuerpo empezaba a temblar de una manera terrible, un frío en mi cuerpo que no soportaba, un dolor en mis piernas. Empezaba ya mi cuerpo a debilitarse, a toser mucho. Yo tosía mucho, y de repente mis pulmones empezaron a fallar. Empecé a sentir la necesidad de poder respirar. Ya mis pulmones no tenían la fuerza. Y ahí, hermano, cuando empezó mi odisea. Esa es la primera noche, terrible noche, amén, que empecé, en la cual mi cuerpo, mi vida, tuve el primer ataque. La primera, decía, como podría explicarte, fue como algo inesperado que vino a mi vida. Y empecé amén, a necesitar oxígeno en mis pulmones. Ya mi cuerpo, mis pulmones no podían respirar por sí mismos. Y es cuando los doctores, me recuerdo que tuve esa primera crisis esa noche, amén, esa crisis que llegó a mi vida en esa noche, donde mi cuerpo colapsaba. Y entonces los médicos
vinieron y empezaron a poner máquinas de oxígeno en mi cuerpo. Primero trajeron una y no funcionaba, hermano. No podía yo soportar, todavía necesitaba más oxígeno. Y ellos venían con otra máscara, y venían con otro. Y ellos no podían, y ellos me dijeron estas palabras se clavaron en mi vida para siempre. Y no las voy a poder olvidar nunca. Y siempre hablaré de esto. Ellos me dijeron, si tú no puedes resistir ninguna de estas máquinas, vamos a tener que entubarte. Vamos a tener que entubar tu cuerpo, porque tú no vas a poder respirar por ti mismo. Y es cuando yo me di cuenta de la magnitud, hermanos, amigos. El COVID-19 había atacado mis pulmones. Yo no me daba cuenta. Los doctores sabían lo que estaba pasando. Me había dado neumonía. Mi cuerpo, mis pulmones habían sido llenos completamente de burbujas dentro de mis pulmones. Mis pulmones ya no podían respirar por sí mismos. Y, amén, y en esa hora es cuando me di cuenta realmente que ya mi vida estaba ya casi en lo último, amén, de mi existencia. Y es cuando comprendí que ya estaba en el momento de que quizás el Señor había llamado a mi vida y yo tenía que partir de este mundo, porque ya mi cuerpo ya no tenía, era débil, ya casi no podía ni sentarme yo mismo, yo no podía respirar. Ellos, amén, Dios hizo algo increíble en esa noche, porque amén, a pesar de la situación crítica que yo tenía, Dios empezó a hacer un milagro y empezó a hacer un milagro en mi vida. Por lo cual, amén, yo quiero leerte la palabra, amén, amén. Vamos a leer la palabra y vamos a buscar, amén. Porque en ese momento de crisis, cuando ya te encuentras tú, los médicos llegaron y me hablaron, vino el doctor y me dijo, tú estás muy mal, no hay ninguna cura para el virus del COVID-19. Esas son las palabras que me dijeron ellos. No hay ninguna cura, pero nosotros vamos a tratar con todo lo que tenemos, con toda la ciencia y todas las medicinas que nosotros tenemos a nuestro alcance, pero no hay nada 100% seguro que tú te vas a sanar. Y esas fueron las palabras que dictó el enemigo, que dictó que impactaron y que fueron declaradas sobre mi vida en esa noche. No hay remedio, no hay salvación. Intentaremos lo más pronto, lo posible para, amén, salvar tu vida, pero no hay nada que pueda ser, amén, pueda ser 100%, amén, para salvar tu vida, amén. Y ahí es cuando me di cuenta, y ahí es cuando uno se da cuenta realmente de que va a llegar un día en nuestra vida donde tenemos que estar de frente a frente al Creador, al Poderoso, al que creó nuestra vida, el hacedor de nuestras vidas, el gran yo soy, el poderoso. Y esa noche me encontré, amén, frente a frente a mi Dios, al Creador. Amén y amén. Y quiero leer contigo amén. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Jonás, en el capítulo 2. Vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. Bendito Dios, te damos gloria a Dios. Amén, por lo que está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. Así que yo te voy a pedir, amén, que tú busques conmigo en el libro de Jonás. Amén, y en esa noche que tuve la crisis, cuando ya pensaba que mi vida llegaba a su final, cuando ya mi espíritu, amén, porque es algo increíble. El Señor me permitió tener muchas
varias situaciones. Me permitió el Señor tener varias experiencias. Amén. Durante todos esos días estuve en el departamento o la sala de cuidados intensivos por casi 15 días, conectado a un ventilador. Amén, porque yo no podía respirar por mí mismo. Mi oxígeno no podía recibir oxígeno. Amén, estuve 15 días. Los doctores trataron, hermano, amigo, mi cuerpo estaba tan débil que yo no podía ni sentarme por mí mismo. No podía ni siquiera coger una pastilla con mis manos. Amén. Y mis piernas me dolían, mis piernas estaban cogiendo coágulos de sangre, por lo cual, hermanos, venían y los doctores me inyectaron toda clase de medicamentos. Mi cuerpo, ellos inyectaron plasma, ellos inyectaron, vinieron un día, esa misma, yo creo que fue el siguiente día, donde el doctor vino y me dijo: tienes que firmar este papel, este documento, porque vamos a ponerte una medicina que está todavía en experimental, que todavía no sabemos que va a funcionar en tu cuerpo, porque esta medicina tú tienes que darme el consentimiento, tienes que firmar aquí, porque esta medicina todavía está no está completamente seguro, pero tenemos que hacer algo para salvarte. Y yo firmé eso. Hermanos, a mí me inyectaron esa droga sintética experimental en mi cuerpo. A mí me inyectaron toda clase de antibióticos. A mí, como me estaban dando coágulos en mis piernas, tuvieron que ponerme 2 inyecciones en mi barriga, en mi estómago. Y eso era terrible. Cada vez que venían a mí a ponérmela, yo sufría mucho, hermano. Yo sufría, no era por el dolor, no era por el dolor de que ellos me inyectaron 30 veces en mi estómago. No es porque me dolía, sino porque era incomodidad. Simplemente la ansiedad de saber que tú estabas mal, que tu vida estaba ya al final de su existencia. Amén. Y en ese momento cuando te encuentras de frente a tu Creador, ¿qué palabras, qué puedes decirle? ¿Qué tú puedes decirle que más que expresarle, amén, tu vida? No hay, hermano, no hay, cuando tú estás de frente a tu Creador en ese día final de tu vida, es cuando tú te das cuenta realmente que tu vida necesita. Todavía que no estamos preparados, hermano. Yo no estaba preparado todavía para ese día final. Y yo hablaba con mi Dios. Y yo te puedo testificar que esto es real. Esto es real. Mi espíritu hablaba. Yo no podía hablar, hermano. Yo no podía hablar porque apenas podía respirar. Con una máquina, con alambres conectados, mangueras conectadas a mí. Amén, no podía, y era mi espíritu con Dios hablando, y amén. ¿Y qué podía decirle, Señor? Yo le decía, Señor, y me preparaba y le decía, Señor, yo sé que he sido pecador, yo sé, Señor, y hablábamos con mi Dios. Yo hablaba con mi Dios, amén, como un hijo, hablaba directamente con mi Dios. Amén. Y yo le expresaba. Y amén. Y yo le decía, Señor, no permita que me pongan los tubos. No permita que me entuben, porque yo sé que es el final de mi vida. Dame una oportunidad. Dame otra oportunidad. Amén. Y quiero leer contigo esta palabra. Amén. Se encuentra en el... Amén. Voy a poner una... Amén. Gloria a Dios. Perdona, hermano. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó de corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije:
desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y en mi angustia, en mi agonía, clamé a Dios. Amén. Y mientras yo oraba, mientras yo hablaba con Él, amén, y le decía: Señor, dame una oportunidad de vivir. Dame la oportunidad, amén, de seguir haciendo la obra, de seguir trabajando, de seguir con mi familia, de seguir, Padre, viviendo. Dame un poco de aire, Señor, le decía. Amén. Y, amén, el Señor, esto es terrible, hermano. Mientras yo hablaba con Él, Él me traía a mí todos los recuerdos de mi niñez, desde mi niñez, toda mi vida. Y yo le decía: Señor, ¿tú recuerdas cuando yo era niño? ¿Cómo me salvaste cuando yo tenía 4 años? Señor, ¿te recuerdas aquella vez? Cuando yo era un niño de 4 años, cuando tú evitaste que ese carro me pasara por encima. Cuando ese carro no hizo daño a mi cuerpo. ¿Te acuerdas, Señor, tal día cuando era un joven, Señor, y me salvaste de morir con una roca grande que me lanzaron? Y empezaba a hablarle al Señor, a decirle: Señor, tú recuerdas, Señor, tus promesas, Señor, la palabra que tú me has dado, Señor. Y yo oraba con Él y Él me contestó. Y esta palabra, y esto es profundo, hermano. Y Él me contestaba y me decía: tú pides que yo te salve tu vida, que te dé más, que te dé vida, que te perdone. Y me decía: pero tú no sabes lo que está pasando mientras tú y yo hablamos. Y Él me decía: hay miles de almas que se pierden, miles de personas que están muriendo en este mismo momento sin conocer de mí, sin conocer que hay un Salvador. Y tú me pides que te salve, tú me pides que te dé una oportunidad de vivir más, cuando hay miles que se están muriendo. Y yo decía: sí, Señor, yo no soy digno, no soy digno, Padre. Y yo le decía: Señor, pero te pido que tú me perdones, que tú me des la fuerza para yo poder respirar, aguantar esta máquina, y que mis pulmones no colapsen, y que, Señor, tú hagas un milagro en mi cuerpo. Hermano, era una situación difícil. Mi cuerpo estaba tan débil, mi cuerpo estaba ya al borde de morir, de perecer. Amén. Es terrible, es terrible. Amén. Si hay algo, amén, que yo puedo decirte con franqueza y con sinceridad, es que la situación de estar enfermo ahí en ese lugar es terrible. La soledad, la agonía, amén. Todas las cosas que te pasan por tu mente, la ansiedad, los ataques que vienen, las crisis que pasé. Cada noche, cada madrugada me levantaba en la madrugada porque no podía respirar, el aire no era suficiente y tenía que llamar a la emergencia con botón y decirle: vengan, no puedo respirar, ayúdenme en mi agonía,
Ellos venían corriendo a ver por qué yo no podía respirar. Me subían el oxígeno porque no podía respirar. No podía, hermano, no podía moverme, no podía ir al baño, no podía sentarme. Ellos tenían que sentarme. Mi fuerza, mi cuerpo no podía sentarse. Estaba allí, atado a esa cama por casi 20 días sin nadie visitarme. Nadie me visitaba porque estaba en la unidad de COVID-19, donde nadie puede ir a visitarte. Los únicos que entraban eran los enfermeros. Amén. Si hay algo que te puedo decir, es que algo que salvó mi vida, algo que me ayudó a soportar todas esas situaciones, fue la alabanza, la adoración. Mientras yo llevé mi teléfono, gloria a Dios, con su cargador, y yo oía yo no podía moverme, lo único que podía era poner la alabanza. Amén. Y ponía la radio. Amén. Todo el día, la alabanza, la palabra. Y eso me ayudaba, hermano. Eso me saciaba mi vida. Toda situación, toda crisis. Cuando venían mis crisis, a veces entraban los enfermeros, las personas allí. Yo le decía a los astronautas, con cariño les llamo así, porque yo les amo y les agradezco. Hoy más que nunca agradezco lo que ellos hicieron por mí, su servicio, su amor, su cariño. Amén, sus cuidados. Amén, y ellos entraban y ellos me decían, déjalo así. Pero yo le decía, le voy a bajar un poco para que hablemos. Y ellos decían, no, déjalo así porque es muy linda. Ellos no sé si entendían porque era en español, pero ellos sabían que algo estaba allí. Algo había ahí, una presencia. Amén, y esa presencia, esa adoración fue la que me ayudó y levantó mi vida. Amén. Amén. Yo te quiero compartir una experiencia que tuve. Una experiencia sobrenatural en mi vida. Cuando los enfermeros, que cariñosamente yo les decía los astronautas, porque ellos entraban a esa unidad completamente con todo su equipo protegiéndose. Porque, amén, yo no les veía, yo solamente oía su voz. Pero, amén, yo te quiero decir que tuve una experiencia sobrenatural un día cuando ya mi cuerpo ya me podría sentar. Amén. Recuerdo ese día yo me podía sentar, todavía tenía conectado el ventilador, porque el ventilador lo tuve que dejar ya casi al final, cuando me dieron ya, pude salir del hospital, porque, amén, no, todavía estoy en recuperación, como tú lo ves, todavía no regreso a trabajar, ya no necesito el respirador, gloria a Dios, amén, pero tuve que traérmelo a la casa y ahí los tengo, amén, como testigos mudos amén, de la gran obra que Dios ha hecho en mi vida. Y amén, y todavía estaba yo sentado ese día con mi respirador, conectado del oxígeno. Y hermano, yo recuerdo que puse la adoración, amén. Y mientras adoraba, mientras yo estaba sentado meditando en el Señor, de repente no supe de mí. No sé qué pasó conmigo. Si me desmayé o me dormí, no sé. Lo único que te puedo decir es que cuando yo desperté, nunca las cosas fueron iguales. Yo me quedé en esa silla y cuando yo desperté, escuché esta alabanza que yo quiero que tú la escuches conmigo. Amén, en esta mañana, para la gloria de Dios. Mientras yo estaba cuando yo desperté, amén, yo pude escuchar esta alabanza que quiero compartir contigo, amén, en este día. Amén.
Te adoro, Señor. Amén. Yo desperté, hermano, y algo en mi cuerpo no fue igual. Y noté que ya mis pulmones podían respirar. No podía ya no tenía que tener el esfuerzo de la máquina. Y entonces yo me desconecté el respirador. Y yo dije, oh mi Dios, yo puedo respirar. Y en ese mismo momento vino algo tremendo a mi vida. Y sentí la presencia de Dios. Sentí la presencia del Espíritu Santo que descendió sobre mi cuerpo poderosamente. Yo me levanté, hermano. Yo me levanté de esa silla y levanté mis manos y empezó el Espíritu Santo a hablar en lengua. Y empecé a hablar en lengua. Las lenguas fluyeron de mi vida. Ya tenía las fuerzas para hablar. Porque yo no podía hablar, hermano. Yo no podía hablar porque yo me cansaba, me ahogaba. Yo no podía respirar si hablaba. Y empecé a hablar en lengua. Y de repente vino a mi vida y empecé a reprender en el nombre de Jesús. Decía con voz alta, yo decía, toda la gente va a creer que estoy loco, van a creer que yo estoy loco, delirando. Amén. Y yo le gritaba. Yo sé que ellos me escucharon porque yo sé que ellos eran impactados. Amén. Yo decía, amén, en el nombre de Jesús. Y empecé a reprender todo espíritu de muerte. Y reprendía todo espíritu de muerte en ese lugar, en mi vida, en ese hospital. Yo decía, Señor, tú te vas a glorificar para la gloria tuya. Aquí la gente va a conocer que tú eres Dios, porque algo va a pasar en este hospital. Algo va a pasar en este hospital que tú verás la maravilla, la gloria del Señor verán, Señor decía. Amén, aquí van a ser testigos de tu gloria, mi Dios, en este hospital. Y oraba, intercedía. Amén, y echaba, y en el nombre de Jesús, al espíritu de muerte de mi vida y de ese hospital, hermano. Mientras escuchaba esta alabanza, algo grande estaba pasando en mi vida. Algo estaba pasando en ese hospital. Algo estaba pasando en el hospital mientras yo adoraba al Señor. Amén. Algo tiene que pasar cuando tú le adoras. Algo tiene que pasar en tu vida. Algo tiene que pasar en la vida de los demás. Amén. Cuando tú le adoras. Amén. A la gloria de Dios. Porque tú lo hiciste, Señor. Y hoy puedo estar aquí testificando. Hoy puedo estar aquí hablando. Amén. Ya puedo respirar. Ya puedo caminar. Ya estoy listo, Señor. Porque tú lo hiciste. Tú lo hiciste, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Yo quiero leer contigo otro versículo de la Biblia. Amén. Gloria de Dios. Se encuentra en el libro de 2 de Corintios 1:4. Y noté que ya mis pulmones podían respirar. No podía ya no tenía que tener el esfuerzo de la máquina. Y entonces yo me desconecté el respirador. Y yo dije, oh mi Dios, yo puedo respirar. Y en ese mismo momento vino algo tremendo a mi vida. Y sentí la presencia de Dios. Sentí la presencia del Espíritu Santo que descendió sobre mi cuerpo poderosamente. Yo me levanté, hermano. Yo me levanté de esa silla y levanté mis manos y empezó el Espíritu Santo a hablar en lengua. Y empecé a hablar en lengua. Las lenguas fluyeron de mi vida. Ya tenía las fuerzas para hablar.
porque yo no podía hablar, hermano. Yo no podía hablar porque yo me cansaba, me ahogaba. Yo no podía respirar si hablaba. Y empecé a hablar en lengua. Y de repente vino a mi vida y empecé a reprender. En el nombre de Jesús decía con voz alta. Yo decía, toda la gente va a creer que estoy loco. Van a creer que yo estoy loco, delirando. Amén. Y yo le gritaba. Yo sé que ellos me escuchaban. Yo sé que ellos me escucharon porque yo sé que ellos eran impactados. Amén. Yo decía, amén, en el nombre de Jesús. Y empecé a reprender todo espíritu de muerte. Y reprendía todo espíritu de muerte en ese lugar, en mi vida, en ese hospital. Yo decía, Señor, tú te vas a glorificar para la gloria tuya. Aquí la gente va a conocer que tú eres Dios, porque algo va a pasar en este hospital. Algo va a pasar en este hospital que tú verás la maravilla, la gloria del Señor verán. Señor decía, amén, aquí van a ser testigos de tu gloria, mi Dios, en este hospital. Y oraba, intercedía, amén, y echaba, en el nombre de Jesús, al espíritu de muerte de mi vida y de ese hospital, hermano. Mientras escuchaba esta alabanza, algo grande estaba pasando en mi vida. Algo estaba pasando en ese hospital. Algo estaba pasando en el hospital mientras yo adoraba al Señor. Amén. Algo tiene que pasar cuando tú le adoras. Algo tiene que pasar en tu vida. Algo tiene que pasar en la vida de los demás. Amén. Cuando tú le adoras. Amén. A la gloria de Dios. Porque tú lo hiciste, Señor. Y hoy puedo estar aquí testificando. Hoy puedo estar aquí hablando. Amén. Ya puedo respirar. Ya puedo caminar. Ya estoy listo, Señor. Porque tú lo hiciste. Tú lo hiciste, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Yo quiero leer contigo otro versículo de la Biblia. Amén. Gloria de Dios. Se encuentra en el libro de Segunda de Corintios 1:4. Corintios 1:4. Vamos a leerlo desde el 3. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito Dios. Amén. Yo te quiero decir, hermano, amigo, que esto es real, que esto no es una ficción, que esto es verdadero, que esta palabra, amén, esta palabra es verdadera, porque lo he vivido en mi vida. Amén, porque a veces no es lo mismo hablarlo, predicarlo, que vivirlo. Amén, yo te puedo decir que Dios, el consuelo de Dios llega en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y amén, y yo recuerdo cuando yo estaba, amén, en ese lugar, cuando yo estaba en ese cuarto, en esa unidad de cuidados intensivos, empecé a tener situaciones en mi vida, empecé a tener, amén, desesperarme, empecé a tener ansiedad. Mucha ansiedad, mucho temor vino a mi vida, amén, a pesar de que yo sabía y conocía, amén, que Dios estaba conmigo, pero empecé a tener todas esas situaciones, esas crisis en mi vida. Amén. Y yo te puedo decir que el Señor es tan bueno que literalmente el Señor envía auxilio, socorro a nuestras vidas y consolación. Nadie podría visitarme. Durante 20 días nadie me visitó. Solamente mis queridos enfermeros y gente que me atendía, hermano, porque era terrible. Yo no podía hacer nada con mi cuerpo, ni siquiera yo podía ir al baño por mí mismo. Y por eso yo les agradezco y les amo cada día más. Les amo con todo mi corazón.
corazón a esas personas que sin ningún pago, ninguna recompensa, se me sirvieron y me ayudaron en los momentos más difíciles de mi vida. Y yo recuerdo que en las madrugadas era cuando más tenía situaciones, más crisis. Las madrugadas era cuando el enemigo arreciaba, amén. Mi cuerpo flaqueaba, mi cuerpo debilitado, amén. No podía respirar, no podía, venía la ansiedad, venía el desespero a mi vida. Y ahí es cuando el Señor envió, amén, a sus siervos, a sus ángeles, como digo yo, amén. Y yo recuerdo que un día desperté como a las 4 de la mañana y de repente vi a esa persona, un hombre alto, un hombre joven. No le miré el rostro porque estaba tapado con todo su equipo. Todo su equipo. Yo le llamo el astronauta con cariño porque ellos llegó, eso es lo único que podía ver de ellos. Su equipo, amén. Y oír su voz. Y yo miraba a ese hombre allí a las 4 de la mañana. Yo despertaba, amén, porque yo estaba cuidado las 24 horas. Mi vida estaban ellos cuidándome. Y amén. Y cuando yo desperté y vi a ese hombre ahí, amén, ese hombre se acercó a mí con esa voz tan dulce, con esa voz tan no sé, algo increíble, algo que no se puede entender. Amén. Y él me dijo: ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Te voy a dar la medicina. Y yo recuerdo que él me la dio en la boca. Él puso la medicina en mi boca y me dio el agua. Y yo dije: oh Dios, amén. Y yo sentí paz en mi corazón. Y cada vez que esa persona venía, ese joven, porque yo digo que es un joven, porque era un joven, todavía su voz se oía. Y ese joven, siempre que se iba, me decía: ya regreso, no te preocupes, yo voy a estar pendiente. Y él me daba la medicina y él me cuidaba mientras yo, en las madrugadas, cuando yo estaba peor, mi situación, mi cuerpo estaba en una situación crítica. Amén. Y yo sentía paz cuando él venía. Yo sentía paz, sentía que alguien estaba ahí a mi lado cuidándome. Y yo podía llamarlo y podía contar con él. Y yo siempre lo llamaba. Y le decía: ven, que no puedo respirar. Ayúdame con el oxígeno. Súbemelo más porque yo no puedo. Está muy bajito, no puedo respirar. Y él me decía: tranquilo. Y venía con esa paz, con ese amor, a ayudarme. Hermano, yo te digo que el Señor nunca desampara a sus hijos. Aún en esos momentos de soledad, aún en esos momentos de enfermedad, de crisis en mi vida, el Señor envió a alguien, a un ángel que me ayudó, que me dio palabras de ánimo, amén, que me dio cuidados, que me dio cariño y amor, amén. Y a Dios no se le va nada. Él está ahí pendiente, amén. Así que yo le glorifico en esta noche a mi Dios. Amén, glorifico, amén. Para concluir, amén, con este testimonio, yo quiero decirte, hermano, que el Señor empezó a hacer la obra, empezó a mejorar mi cuerpo. Yo ya empecé, amén, a poderme sentar por mí mismo. Yo empecé ya, todavía tenía que respirar con el ventilador, pero ya mi cuerpo empezó a coger fuerza. El Señor empezó a hacer la obra en mi vida, amén. Empezó, y recuerdo que un día vino el doctor y me dijo: yo tengo buenas noticias para ti. Y me dice: pronto vas a salir de la unidad de cuidados intensivos porque ya estás mejor, ya tu cuerpo está mejor, amén. Y yo glorifiqué a mi Dios y yo dije: Señor, gracias, amén, porque tu amor ha sido tan grande para mi vida y para mi familia, amén. También quería decirte que ya se me estaba olvidando, amén. Amén, gloria a nuestro Dios y al Espíritu Santo que me lo recordó, amén, que también mi hijo Eliezer también fue tocado por el COVID-19 y estuvo 5 días en el hospital, pero para la gloria de mi Dios, mi hijo pudo salir de ese hospital y no tuvo complicaciones, amén. Ya él ya está recuperado, ya él ya está en su trabajo, amén, amén. Yo no he podido regresar a mi trabajo, pero prontamente, con la ayuda de nuestro Dios, regresaré a mi trabajo. También mi esposa ya está mejor y todos, amén. Mi hijo Adrián, por milagro y grandeza, mi Dios no fue tocado por el COVID-19. Él no tuvo la enfermedad, amén. Dios lo guardó a él, Dios protegió su vida, amén. Y por eso doy gloria a Dios, amén. En este día quiero glorificar a mi Dios y decirte, amén, que
nunca pierdas tu esperanza. Nunca pierdas tu esperanza. Amén, aunque tu vida, aunque tus familiares estén pasando por una situación, por una enfermedad, donde ya los médicos, para mí, los médicos no daban ya esperanza. El COVID-19 había atacado mi vida, me había atacado mis pulmones, me había atacado mis piernas. El COVID-19, a mí ya los médicos daban pocas, probabilidades de que yo me sanara. Pero Dios tenía la última palabra en mi vida. Amén. Y es su misericordia, es su amor. Como yo le digo, Señor, Padre mío, en tu amor infinito, tú me perdonaste y permitiste que yo estuviera, amén. Y como yo le prometí a Él, amén, en la plática que yo tuve con Él, amén, yo le decía, Señor, si tú me permites vivir una vez más, viviré para ti, para testificar lo que tú has hecho en mi vida, para contarle a todo el mundo. Cuando yo tenga la oportunidad, cuando tú me la des, contarle lo que tú has hecho en mi vida. Y por eso estoy aquí en este día, para decirte que Dios me dio esa oportunidad. Y por eso estoy aquí testificándote que vivo hoy porque Dios me dio la fuerza, porque Dios dio fuerza a mi cuerpo, porque Dios dio aire, respirar. Y hoy puedo respirar por su amor, por su misericordia. Amén. Así que vamos a escuchar esta alabanza. Mientras yo escucho esta alabanza, yo voy a orar por ti, donde tú te encuentres, para que tu amor, su amor llegue a tu vida y no te desesperes, amén. No te desesperes, amén. Voy a orar por ti, amén. Voy a orar, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Te bendigo, Señor, en este día por lo bueno que tú eres, mi Dios. Gracias, Señor, por permitirme testificar tus grandezas y tus milagros en mi vida y en mi familia. En este día, Señor, Padre mío, Espíritu Santo, te pido que tú vengas a mi vida y a la vida, a este lugar, en el lugar que nos están escuchando, y tú lleves esperanza. Padre, si hay alguna vida que está pasando por situaciones en su vida, en su familia, Padre, pon en su corazón la paz, la fe, la fortaleza. Mi Dios, te ruego, Señor, que tú descienda tu presencia en ese lugar. Padre mío, con poder. Ven como tú lo hiciste conmigo, mi Dios. Hágase en su vida. Le dé fuerza, fortaleza su cuerpo. Amén, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, sanidad sobre todo cuerpo. Declaramos sanidad sobre todo cuerpo, sobre toda enfermedad. Reprendemos al enemigo de todo cuerpo, en el nombre de Jesús. Toda tristeza, toda ansiedad, toda tribulación se va en el nombre de Jesús. Toda, Padre mío, depresión, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, liberta ahora, en esta hora, Señor. Liberta, Señor, en el nombre de Jesús. Trae paz, trae fortaleza, trae, Padre mío, confianza, fe. Amén. Confianza y fe que tú harás, Señor, conforme a tu amor y a tu misericordia, mi Dios. Te adoro, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque tú me libertaste de todo temor que vino a mi vida. Y hoy puedo ser libre por tu amor. Hoy puedo testificar que tú quitaste de mí la ansiedad, que tú quitaste, el Padre mío, de mí el temor. Padre mío, puedo testificar que tu amor me ha alcanzado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te amo, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en mi familia. Bendice a mi congregación. Bendice a mis hermanos que han estado también enfermos. Y haz el milagro en su vida. Haz la obra, Padre, en su vida. Y en la vida de aquellos que se están perdiendo. Revélate a ellos, mi Dios. Revélate
misericordia a este mundo en medio de esta pandemia. Trae, Señor Padre, sana nuestras tierras, sana nuestros pueblos, sánanos de esta enfermedad, Señor, pero sana más nuestro corazón y el alma nuestra, que es lo más importante para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén. Te bendigo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y agradezco tu atención. Sea bendecido. Y pase buenas tardes. Amén. Gracias.